amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Americando. Hoy es un video muy especial porque después de mucho tiempo nos vamos a la ruta. Después de mucho tiempo vamos a poner en marcha Eros para salir a las rutas de Canadá. Nos vamos rumbo a Alaska, amigos, después de tanto tiempo que estábamos sin manejar por las rutas. Hoy es el gran día. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo vamos? Buen día. Estoy muy emocionada del día que se viene hoy. ¿Por qué? Y porque hace muchísimo que no vamos a la ruta. Tengo muchas ganas de mate, de ruta, de disfrutar del paisaje de Canadá. Veo que tenés unas orejeras puestas, que hace mucho frío. ¿Cuántos hace hoy? No tenés reloj. Acá me marca que hoy va a ser 19 grados, Fer. No va a ser tanto frío. Me marca el reloj 19 grados, 8 en este momento. Un día totalmente primaveral. Un hermoso día para salir a la ruta. Ya tenemos mate preparado. ¿Algo para comer tenemos? No, pero podríamos. Me parece que sí. Yo les voy a mostrar el recorrido que vamos a hacer, porque en los otros videos yo les estuve mostrando cómo vamos a hacer el recorrido para llegar a Alaska, pero esta vez les quiero mostrar un poquito más el recorrido que vamos a hacer hoy. Miren el pedazo de mapa que tengo de Canadá. Es gigante, no me entra en el volante. Nosotros estamos aquí en Toronto y hoy vamos a hacer este recorrido que son más o menos 400 kilómetros hasta Sudbury, que queda por acá. El recorrido que vamos a hacer nosotros para llegar a Alaska es toda esta ruta que va bordeando la frontera entre Canadá y Estados Unidos. En algún momento vamos a tener que ir subiendo un poquito más para acá y llegar hasta Alaska, obviamente. Acá obviamente vamos a ver qué ruta agarrar, pero la idea del viaje es esa. Son 6.000 kilómetros hasta Alaska, lo que me marca el GPS. La verdad que es un montón. Un amigo un día me dijo, pero con Eros lo podés hacer en 3 días. No sé si en 3 días llegamos. No. Y tampoco queremos, obviamente, ¿no? Pero imposible, si jamás pudimos hacer ni 1000 kilómetros seguidos. Bueno, con tiene Eros. mucha confianza Eros, me parece. Ah, Le bueno, tiene eso mucha me gusta, confianza. que confíen en Eros, me encanta. Así que, amigos, vamos a poner en marcha Eros, vamos a revisar los líquidos a ver si está todo bien y nos vamos a la ruta. En la autopista. Ahora, por ejemplo, en estos instantes está tranquilo, pero recién habían un montón de autos. Miren la cantidad de carriles que tiene esta autopista. Estamos saliendo de Toronto, un poquito nos estresamos, porque Eros va un toque lento y acá la gente va muy rápido. Sí, Eros, muy parecido a Estados Unidos. Eros va lento en este contexto, ¿no? En el contexto de Canadá, en el contexto de Estados Unidos. Acá los camiones van muy rápido, van demasiado rápido para nuestro gusto, ¿no? Son camiones que son potentes. Y bueno, Fer, yo quería decir que en este video es el comienzo del final del viaje. Este es el comienzo del final. Acá empieza el final de nuestro viaje hacia Alaska. Son los primeros kilómetros rumbo a el norte del continente. Es un momento que creo que muchas veces lo intentamos estirar, porque obviamente cuando termina, ya está. Terminó una etapa hermosa que uno no quiere que termine, porque esto no es como si fuera una carrera universitaria, como esos objetivos que uno se propone lograr y quiere terminarlos porque no lo aguanta mucho. En este caso, este proyecto, si bien por momentos se pone duro, nosotros no queremos que termine. Entonces cierta melancolía nos acompaña, al menos a mí, no sé a vos. Sí, yo lo que quiero hacer es disfrutar este fin de viaje, porque se vienen unos meses, que uno no sabe cuántos, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, ni idea cuántos meses, pero todos estos meses que se viene hacia este final de recorrido, estos 6.000 kilómetros que quedan, disfrutarlos de la mejor manera. Tratar de conocer estos paisajes hermosos que se van a venir ahora por Canadá y disfrutar del verano del norte, del verano del hemisferio norte. Por el otro lado, también nosotros siempre tuvimos muy en claro que Eros forma parte de este viaje por América. Entonces, si en algún momento decidimos viajar hacia otro continente, que es muy probable que lo hagamos, no va a ser con Eros. ¿A dónde va a estar Eros? Y
bueno, sabemos eso, no sé si lo contamos, No. pero sabemos qué va a pasar con Eros post Alaska. Eso lo tenemos muy, pero muy seguro y definido hace tiempo. Ya se los estaremos contando más adelante. Suscríbete si no estás suscripto para enterarte qué es lo que va a suceder luego de Alaska con esta hermosa casa que nos está acompañando hace 4 años y medio. Y por ahí muchos preguntan, bueno, ¿cómo está Eros? Porque lo dejamos casi 2 meses estacionado en Canadá y la verdad que yo lo noto espectacular. Sí, está a 10.000 puntos. Ni siquiera le tuvimos que cargar combustible porque ya tenía, imagínate. Lo dejamos con el tanque lleno, le dimos marcha, pusimos primera y salimos a la ruta. La verdad que para ser un vehículo del año 94 y que viene manejando hace tantos kilómetros, porque esto no es un vehículo 0 kilómetros, o sea, esto es un vehículo que ya había sido utilizado por muchos kilómetros por los anteriores dueños y teniendo en cuenta todo eso es un caño, se la super banca y nos encanta haber elegido a Eros. Muchas veces nos preguntan, che, ¿me compro una MB 180 para viajar? Y bueno, nosotros te lo vamos a recomendar, pero si tenés la plata para comprarte un 0 kilómetro, comprate un 0 kilómetro. Claro, es dependiendo obviamente siempre de cuál es tu presupuesto. Claro, obviamente. Pero nosotros creemos que al menos Eros es un caño. Porque hay MB 180 que están hechas Como pelota. todo, Como todo, claro. Chao. Nos saludan. Sí, acá la gente es muy copada, le gusta ver viajeros. Sí. Y es un país junto con Estados Unidos donde hay mucha gente viajando. Siempre ves gente en la ruta. Nunca vas a decir, bueno, hoy es lunes o martes a las 3 de la tarde y no hay nadie. No, siempre hay gente en la ruta, en las autopistas. La gente se mueve, viaja de un lado al otro. Así que bueno, con los 341.873 kilómetros que tiene Eros recorrido, nos vamos para Alaska. Esos kilómetros no son verdad, es más, tiene más kilómetros Eros, porque ahora el contador de kilómetros se rompió y no anda más. Se rompió como en México, ¿no? En México se rompió y nunca más lo arreglamos. Como muchas otras cosas que se han roto en Eros y nunca arreglamos. Mientras ande el motor, la caja de cambios, el volante y tenga las 4 ruedas puestas, nosotros avanzamos. Toco madera. Acá en Canadá para cargar combustible hay que hacer lo mismo que en Estados Unidos. Te tenés que bajar, tenés que ver en qué surtidor estás. Yo estoy en el 5. Tenés que ir adentro y decirle a la chica, bueno, cargame $50 en el surtidor número 5 y vos completás toda la carga. Es decir, si vos usaste $50, genial. Si no, si usaste 40, tenés que retornar para que te devuelvan 10. Hello, $50. Number 5, please. Diesel. Diesel, sí. Yes. Thank you. Thank you. Definitivamente no hay tampoco agua en esta estación de servicio al menos. Como vieron en el video anterior, todavía se nos está complicando conseguir agua. Todavía nos queda, no sé, 20 litros, ponele. Es raro que no haya una canilla. Me parece raro eso. Recién le pregunté a la chica, ¿hay una canilla? Me dijo que no hay canillas en la estación de servicio. Quizás... A ver, si queremos podemos cargar agua. Vamos adentro del baño, llenamos un tanquecito y tenemos agua. No es que no hay agua, sino que en los lugares comunes donde nosotros solíamos siempre encontrar agua, en los países en los que pasamos, en este caso en Canadá no encontramos. Y bueno, yo preparé acá un guacamole con unos pancitos para la ruta. ¡Qué rico! Mirá, traje queso también para acompañar. Ese pan se me cayó al piso, por eso lo puse ahí. Oh. Se sopla. Se largó la lluvia. Hace más o menos 2 horas que estamos en la ruta. Venía re bien el cielo y ahora de repente lluvia con un viento fuertísimo. Que hay mucho viento desde la izquierda y tenemos estos árboles acá, estos pinos, que cuando se corta la línea de árboles te tira la camioneta para allá, para la derecha. Suerte ya en esta parte de la ruta no hay tantos autos ni camiones, está muchísimo más tranquilo. Lo que tiene Canadá es que los pueblos y las ciudades grandes son muy pocas, están muy alejadas. Hay un territorio bastante extenso comparado con la concentración de gente en las ciudades. Por ejemplo, nosotros veníamos de Toronto, que hay mucha cantidad de gente obviamente, pero después recorriéndolo para el lado oeste
la gente se concentra solamente en muy pocos sectores del país. Es un país muy, pero muy grande. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta polémica. Opa. Quiero que me la respondas. Más que una pregunta, son dos. La primera es, ¿cómo considerás que manejan los canadienses o las personas en la ruta de Canadá? ¿Cómo sentís que manejan? Y manejan rápido. ¿Pero porque- respetan las señales? Sí, obviamente. Acá se respeta todo. Acá si vos no respetás algo, estás al horno. Tenés que respetar la señal de pare, tenés que parar. Si vos acá no parás en la señal de pare, es una infracción muy grave. La gente para, los autos paran en la señal, por ejemplo. Pero aún así viajan muy rápido porque los autos también lo ameritan. Los Sí. autos acá son todos muy nuevos, entonces vos por ahí vas a 100 km por hora y es como que estás yendo muy despacito. Ahora, teniendo en cuenta que manejaste en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile una parte, México, Estados Unidos, Canadá y también manejaste en Panamá, porque no era con Eros, pero manejaste y manejaste en Costa Rica en una moto. Sí. Entonces, teniendo en cuenta estos países que acabo de mencionar del continente americano, ¿cuál crees que es el país que peor se maneja? Ah, No quiero que nadie se ofenda, por favor les pido no se ofendan, pero quiero saber qué opina José, que es el que manejó tantos kilómetros. Sin dudas. Uy, ¿tenés una respuesta? Sí. No te tenés que ni pensar. No, ni pensar. Sin dudas se maneja muy mal y está en el top 1. Ya tengo miedo de la respuesta. No, tengo mucho miedo. Donde no se respetan ninguna ley de tránsito. Básicamente, Ay, qué miedo. básicamente es eso. Ay, qué Y miedo. lo he vivido yo porque he manejado, lo ha vivido otros viajeros porque he estado con otros viajeros y he notado, Coincidían. no sé si coincidían, pero sí que he visto cómo se le tiraban autos encima y bueno, y varias cosas. Así que, pero más que nada porque yo manejé ahí y sin dudas yo creo que es Perú. Oh. Sí, mis queridos hermanos peruanos no manejan del todo bien porque no se respetan las señales. A ver, por Bueno, ejemplo, perdón que sí. me meta, ¿no? Pero en Argentina no respetamos tampoco No, nada, ¿eh? en Argentina nos va- portamos muy mal también en Argentina. No nos queremos hacer acá los que no. Pero es verdad que yo he sentido el peligro ahí. En Yo he Ar- sentido el peligro. en Argentina se manejan por ahí mal en las ciudades grandes. En las ciudades más chicas ahí se respetan cosas que en las ciudades grandes no. Volviendo al tema, sí, yo creo que en Perú no se respetan muchas leyes de tránsito. Es más, hemos chocado en Perú, Sí. parte por mi culpa y parte porque la organización de las rutas no están del todo bien. Pero pará, hagamos un paréntesis. Perú es un país hermoso, la gente es hermosa. Me está preguntando, Claro. me está preguntando cómo se maneja o si el país es lindo. ¿Qué pasa? Yo me atajo la pelota porque metí la pregunta y ahora me metí en un problema porque no quiero que nos odien del otro lado. Perú es un país que volvería 1000 veces, me Sí, encanta. sí, yo Yo igual. la pasé demasiado bien, Sacando que me agarró dengue en el Amazonas, Sí, amo obviamente. Perú y me encantó. la pasé demasiado bien, volvería, pero bueno, vos me hiciste la pregunta, yo te la contesto. Sí, está muy bien. Igual yo dije que en Perú he sentido el peligro, pero acá en Estados Unidos y en Canadá también lo siento a veces, porque van extremadamente rápido. También a veces me asusta un poco eso. Porque claro, algunos tienen unos autazos que para mí les da para meter acelerador a fondo y es lo que hacen. Entonces muchas veces ves pasando un auto, una velocidad como de decir, uy Dios, una que no la viste y no la contás. Está bueno, como siempre decimos, contar lo bueno y lo malo de las culturas que vamos conociendo a medida que vamos avanzando. Pero bueno, ahora que ya manejaste por un montón de países hasta acá, quería hacerte esa pregunta. Yo en Perú no me he atrevido a manejar. Me parece bien, me parece bien. Por ejemplo, el otro día hablábamos, y mismo ahora, en Canadá, Estados Unidos, una señal de pare, la gente que hace, frena, para. Claro. En Argentina, por ejemplo, si hay una señal de pare, suponete que yo vengo manejando y freno, seguramente el auto de atrás choca conmigo, porque no está preparado para que yo frene en una señal de stop. No se frena en Argentina en una señal de stop.
Bueno amigos, hemos llegado a la ciudad de Sudbury, acá al norte de lo que es Toronto. Todavía seguimos en Ontario. Y dejamos la camioneta ahí estacionada un ratito. Vamos a ver si nos quedamos a dormir acá. Pero vamos a hacer alguna caminata. Hay bastantes lagos acá alrededor de todo lo que es Ontario y alrededor de donde estamos nosotros. Así que vamos a entrar por acá. Sí, yo diría que estamos entrando como a la Patagonia, pero invertido. Claro, es la Patagonia dada vuelta. Claro, porque acá hay muchos lagos, muchas montañas y ahora vamos a ir a un senderito que esperamos que no nos crucemos ningún oso. Hablando de oso, Fer, porque a ver, esta zona hay animales que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, como vos dijiste, un oso. Otro animal que hay acá en la zona norte del continente que no estamos acostumbrados son lobos. No sé si acá hay lobos, pero viven por esta zona, por las zonas frías. Yo por las dudas estoy muy atenta mirando. Así Yo que nunca vi un oso en estado de libertad. no, debe ser Creo algo... que me hago encima. Sí. Bueno, Sí, nosotros veo uno. hemos visto un oso tras las rejas Sí. y nos pegamos un jabón, como decimos nosotros, un miedo nos dio eso, y eso que estaba atrás de las rejas. No me quiero imaginar ver un oso caminando por ahí y nosotros estando ahora acá tomando mate. Suelto el mate y salgo corriendo para otro lado. Sí, no sé, justamente me parece que no hay que correr. Vamos a averiguar bien lo que hay que hacer en el caso de que uno vea un oso y después les vamos a contar. Si alguien quiere ir diciéndonos en comentarios y saber cómo reaccionar frente a eso, obviamente es bienvenido el comentario. ¿Sabes lo que vi yo, Fer, en un supermercado? Un spray antiosos. No sé si funciona o si no. Yo quiero que me dejen en comentarios si es verdad que existe un spray antiosos que funcione. Porque por ahí es un spray y cuando hay un oso ahí, le tirás y es como que le tires perfume, ¿viste? No es O nada. si lo tirás y se enoja peor. O sí, no sé, ni idea. Así que me gustaría verlo porque creo que en algunas partes de Canadá y también de Alaska como que es necesario tener ese spray antiosos. Mira, alguien se olvidó unos anteojos ahí. Mira, Fer, siempre encontrás cosas raras. Mira unos anteojos ahí. Vamos a dejarlos ahí. Sí, porque no son tuyos. No, porque seguramente los pueden venir a buscar. Es un camino bastante amplio esto, ¿no? Allá está la autopista y acá vamos a ver el lago por ahí delante. Y nosotros trajimos el matecito, trajimos para leer un poquito y para dispersarnos un rato. Porque siempre cuando estamos mucho tiempo arriba del auto, como en este caso que estuvimos más o menos unas 4 o 5 horas, ya nos cansa y queremos estar un poco al aire libre y caminar. Denme un marcador para dibujarme la raya del cu. Se trajo una rana. No es una rana, Fer, es un crustáceo. José, es una rana. Linda. Ahora lo dio vuelta, pero te juro que era una... Es del mar, es del mar. Mira, ¿ves? Se lo comió todo. Estamos en la conferencia de patos y ellos no lo saben. ¿Por qué decís? Estamos viendo todos sus planes. Estamos viendo todos sus planes. Sabemos todo lo que van a hacer porque ellos no se dan cuenta. Creen que somos patos también. No se dan cuenta que estamos acá. Me encanta porque llegamos nosotros y vinieron todos acá. Se ve que la gente por ahí le da de comer algo. ¿Ves? No. ¿Qué está diciendo este? Uy, se va a hacer agua. Chau. Mira, 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 mira. Qué bien. Qué ganas de ser pato. Y nosotros creyendo que estaba herido ese porque estaba acá. Mira, voló mejor que nadie. Mirá cómo vuelan. Qué bien. Me encanta. Y Me encanta frenan cómo va. como un avión. ¿Viste? Sí, frenan como un avión. Es verdad, mira, 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 ¿ves? Ahí va, despega, 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 despega. Despegan. Y... ¿Pero por qué lo persigue? Y ahí va. ¿A dónde qué va? bien. Me encanta cómo aterrizan. A ver, este lo voy a seguir. ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Ah, no, ahí aterrizó. Un video de YouTube entero de patos. Sí. ¿Cómo? Este video se va a llamar Vimos patos por primera vez y nos sorprenden. Amigos, nos mudamos del lugar donde estábamos porque estábamos un poquito lejos de la civilización y teníamos que ir a comprar cosas y hacer algunas cositas. Así que nos venimos a un estacionamiento porque acá en Canadá y también en Estados Unidos abundan los estacionamientos porque todo el mundo viaja en auto, todo el mundo. Entonces cada lugar, ya sea un supermercado o cualquier lugar para que la gente vaya a visitar, tiene su estacionamiento. Y acá paramos en uno cerca de una marina. Ahí atrás, como ven, está lleno de botes porque estamos rodeados de lagos por todos lados en Canadá
Y Fer se fue para allá para estar un ratito grabando un video de su canal personal y yo me voy a ver qué hay detrás mío, a dónde estacionamos, porque la verdad no tengo idea. Veo gente bajando con bolsos grandes y creo que es de algún deporte. Me parece que es, ¿viste? Este deporte, ¿cómo se llama? ¿El de hockey sobre hielo? Bueno, porque acá se juega mucho esos deportes de frío, así que creo que hay una cancha adentro, la quiero ver. Nunca he visto una cancha de hockey sobre hielo. Mirá lo que me encontré acá. Ve que a alguien se le cayó. Little Navite Hockey League. Lo voy a dejar acá. Eneros. Por ahí alguien lo agarra. Hacemos siempre cuando llegamos a un lugar es tratar de recorrerlo y ver qué hay, qué servicios hay, si hay baños, si hay agua. Amigos, en estos momentos me encuentro dentro de este edificio. Estoy en una cancha de hockey sobre hielo, algo que nunca imaginaba estar, o por lo menos gratis, ¿no? Miren, esta es toda la tribuna y acá está la cancha. Hay unos nenes ahí que están a punto de salir a la cancha para jugar algún partido. Y miren lo que es el estadio. Esto es un estadio completamente amateur. Son para personas que no compiten. Los nenes que están acá no compiten profesionalmente, obviamente. Pero aún así es un estadio tremendamente grande y muy bueno. En este momento salieron los chicos a la cancha. Están entrando en calor. Aparentemente, miren la velocidad que agarran. Yo llego a hacer esto y me mato. Seguramente ese es el arquero. Y acá están poniendo el arco, ¿no? Es buenísimo. Me encanta esto porque hay hasta un tablero profesional que marca el tanteador o cuántos minutos van y es todo muy profesional, aunque los nenes obviamente no compiten profesionalmente. Todos tienen sus respectivos cascos, todos tienen sus defensas. Ahora, la velocidad que agarran es abismal. Canadá es un país donde se practican muchos deportes que tienen que ver con el frío, con el invierno. Uno es este, que es el hockey sobre hielo. Y hay otro que me parece un poco loco, que es el curling, donde hay como una pava o algo que la tiran para adelante, tipo como los tejos, y van como friccionando. Es un deporte muy de acá, ¿no? No se juega en ningún otro lado, me imagino el curling, sino en Canadá o en lugares donde hay mucho frío. Ven, acá están los padres que están esperando a los nenes y cada uno va a hacer alguna maniobra o están practicando algo, ¿ven? El profesor está tirando los tejos. A mí me hace acordar mucho cuando iba a escuelita de fútbol en Argentina. Bueno, acá pasa lo mismo. En vez de ir a una escuelita de fútbol, vas a una escuelita de hockey sobre hielo. Es así, tenés que tener todo tu equipo y vas a practicar hockey. Es algo completamente loco para mí vivir esto porque nunca esperaba poder ver esto en mi vida. Lo que veo de este deporte es que es muy difícil. No solamente tenés que controlar el tejo ese que se escapa cada rato porque patina, sino que también tenés que controlar tu cuerpo y no caerte. Vas sobre dos patines y tenés que tenerlo bastante claro. Se hizo un nuevo día de ruta, el cielo está totalmente despejado, así que espectacular. Y si hay algo que me gusta de viajar en la ruta es parar en los puestitos a donde venden cosas. Y justo acá atrás mío hay una carreta y un caballo. Y hay personas ahí vendiendo productos artesanales, creo yo. Así que vamos a ver qué hay para comprar algo rico para comer. Hello, how are you? Excuse me, is a cake? No, it's not really like a cake. This is actually more like a cake. This is sweet? Bueno, one this and one this. What is this? Sauerkraut. It's cabbage with salt. It's like fermented. It's like I don't remember the name. But what is the vegetable? Cabbage. Cabbage. Yeah, cabbage. Cabbage. Cabbage and salt. In salt. Okay. Bueno, one this too. You want this one? Yeah, one this one and one this one. Where are you from? Out on the Dayton Road. Okay, in Canada. Yeah. Okay. That would be 14. 9 and 14. 14. Thank you. Ya me acordé el nombre de lo que creo que compré, porque la verdad es que no le entendía absolutamente nada de lo que me decía. Pero creo que compré chucrut, no estoy segura. No tengo ni idea qué compré. Porque no le entendía mucho lo que hablaba. O sea, hay una cosa que sí entendí y la otra no estoy segura. Creo que es chucrut, pero no estoy segura. A ver. Mira, esto. Ah, chucrut, va. ¿Sí? Eso, sí. ¿Decís que es eso? Sí, chucrut. 9, este 9. Bueno, 9. Y después compré
galletitas de chocolate. Parece las comunidades Amish, ¿no? No sé, yo le pregunté y dijo que nació acá en Canadá. Mira. Pero no se le quise hablar, pero la verdad es que no le entendía el inglés. Me daba la sensación de que hablaba como una especie de alemán o algo así por la tonada en inglés que tenía, pero bueno, tampoco sé identificar tonadas en inglés. Así que lo que sí se me complicaba mucho entenderle lo que me estaba diciendo. Como está lloviendo, tengo muchas ganas de mostrarles cómo es vivir en una casa rodante cuando no para de llover. Compré una bandejita a donde vos podés hacer el pochoclo sin tener que usar tu cacerola, tu olla o tu sartén. Cuidado, Fer, a ver si explota. Claro, sí. Pero esperá, quédate vos ahí. No. Para custodiar, esperá, No, porque a ver si explota, me queda toda la cara con pochoclo. necesitamos a alguien ahí. Uy, ahí está. Empieza a atacar el pochoclo. Ya no estaría aguantando mucho más esta situación. Todo el día de ayer estuvimos encerrados. Todo el día de hoy son las 5 de la tarde y estamos todo el tiempo acá dentro de la casa rodante. Así que no me importa que esté lloviendo afuera. Voy a salir a tomar un poco de aire, a estirar un poco las piernas porque esta situación ya me está agobiando un poco. Así es un día de lluvia. Así es vivir en una casa rodante cuando hay lluvia. Nos encanta mostrarle esta parte que es tan real, ¿no? Porque uno... ¿Pero qué se viene? ¿Un tornado? ¡Por el amor de Dios! ¡Ah!